Hola, soy Cristian Muñoz, Senior Software Craftsperson en Codurance y venía a plantearos varias preguntas. ¿Alguna vez os ha pasado que no sabéis por qué la estrategia de testing que estáis intentando aplicar no funciona? ¿O os habéis enfrentado a alguna de esas barreras que pueden surgir durante la implantación de metodologías de testing? Y ya no hablo solo a nivel técnico, sino quizás a nivel de equipo, a nivel de comunicación, de presupuestos y demás. Durante la charla que tendré con Ismael, vamos a intentar dilucidar algunos de estos puntos, siempre enfocado desde el punto de negocio. Más que nivel técnico, que de eso ya se ha hablado mucho, vamos a intentar ver cómo parte del negocio podemos ayudar a desbloquear esas barreras. Asimismo, estaremos mostrando algunas de las técnicas y hablando de algunas de las posibles soluciones que pueden ayudar a ello. Espero que disfrutéis del vídeo tanto como nosotros haciendo. Saludo. Hola, bienvenidos, soy Cristian Muñoz y me acompaña Ismael. Hoy vamos a estar hablando sobre estrategias de testing aplicadas a negocio, porque consideramos que muchas veces como desarrolladores estamos desvinculados de la parte de negocio y una parte fundamental de nuestro trabajo es dar continuidad a todo lo que el negocio propone, y para ello, qué mejor manera de respaldarnos sobre el testing, ¿verdad, Ismael? Sí, así es. O sea, el testing va más allá de simplemente eh, tener esos colores verdes que tanto nos gustan, ¿no? Aporta mucho valor desde el punto de vista de negocio y el saber cómo impacta sobre las decisiones que quieres tomar y sobre cómo afecta o cómo transmite información que va más allá del código en sí mismo es importante, y pues por eso queremos hablar un poquito de todo esto. Claro, como bien dices, los test aportan no solo valor a lo que sería nuestro ego, ¿no? Nuestra paz mental, sino que también nos dan, pues, aportan impacto, o sea, impactan a la colaboración, a la satisfacción, a la interacción entre los diferentes miembros del equipo, a su productividad también, ¿verdad? Y todo eso son costes que al final se ven trasladados a la empresa, a negocio, ¿no? Y a veces no somos conscientes del valor que una buena estrategia de testing y de que tengamos una buena developer experience, por así decirlo, de que vivamos en paz y tranquilidad sobre lo que estamos caminando sobre terreno firme, vamos a decirlo así, nos aporta. Por ello estamos hoy aquí, ¿no? Porque cada organización es un poco de su madre y de su padre, con objetivos diferentes, con perfiles de individuos individuales diferentes, madurez de los equipos, recursos, bueno, mil cosas. Y por ello nos gustaría, pues, primero dar un poco de overview sobre lo que son diferentes estrategias de testeo, ¿no? Por qué cada una de ellas existe más o menos, y un poco nuestra visión sobre el testing. Y luego, en la segunda parte de esta charla, por así decirlo, porque sin más no, Ismael y yo vamos a intentar que esto parezca una charla entre nosotros dos, más que algo Y algo cerrado, más. ¿no? Intentaremos, pues, plantear un ejercicio así de imaginación, en el que plantearemos diferentes escenarios y veremos cómo, bueno, haremos algunas propuestas, pero nos gustaría que eso llevara a, por vuestra parte, tener interacción en, en redes, vamos a decirlo así. Así que nada, si te parece, vamos a ello. Sí, adelante. Y no sé si querías añadir alguna cosa más. No. O sea, yo creo que es lo que comentas, ¿no? Vamos a sentar un poquito primero las bases y luego ya planteamos ese ejercicio que, como dices, yo creo que es un ejercicio muy entretenido. O sea, está muy bien hacerse esas preguntas, ya sea pues a través de las redes o la gente que luego vea esto con sus propios equipos, porque yo creo que ayuda, ¿no? A intentar concretar todo lo que vamos a comentar ahora. Entonces, yo creo que el ejercicio está muy bien, pero primero vamos un poquito a esas bases y a que sea poner este common ground, ¿no? De lo que entendemos por estrategia de testing, y luego nos lanzamos al ejercicio. Perfecto, pues vamos a ello.
¿Qué entendemos por testing? Porque a veces aquí hay mucha controversia, ¿no? ¿Qué es el testeo? A veces, pues, bueno, ahora lo veremos, pero desde un test manual que puede hacer una persona, ¿no? En una página web, vamos a decirlo así, hasta test automatizados que nos testeen diferentes estados de nuestra aplicación. Pueden ser, puede ser testing. Pero es que testing se puede entender como automatizado, como manual, como con certificación, sin certificación, que ayuda al cliente, que no ayuda al cliente, que aporta calidad, que no aporta calidad. Pero al final todo esto se resumiría en esta frase tan rimbombante que tenemos aquí en pantalla, que dice así: es una investigación empírica y técnica que realizamos para proveer a los stakeholders de información sobre la calidad del producto o servicio bajo test. Y vosotros diréis, wow, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Bueno, básicamente a lo que nos venimos a referir es que siempre que tenemos un elemento bajo testing, sea un servicio, sea un producto, sea cualquier cosa, lo que buscamos es dar información sobre el valor de ese producto. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, que sería pues si tenemos una página web en la que estamos vendiendo zapatillas, lo que queremos es que se puedan comprar esas zapatillas, ¿no? Pues realizaremos una serie de testeos, de pruebas empíricas y técnicas que nos validen el hecho de poder comprar esas zapatillas. Porque no sé si tú, Isma, te has encontrado alguna vez en la situación de llegar a una aplicación y que no tenga test. Supongo que no, porque eso no pasa nunca, pero Sí, no, situaciones de ese tipo las hay, ¿no? O incluso el contrario relacionado con lo que dices, de tener test que se estén ejecutando, que estén pasando, pero que no estén validando que tu aplicación hace lo que tú quieres y que luego vayas y no puedas comprar esas bambas, ¿no? Entonces hay que tener claro que lo que has dicho, que los test están orientados a asegurarte de que el producto que quieres ofrecer hace lo que tú quieres. Y eso claro, es algo súper, súper importante. claro. Y algo que también me gusta sobre los test es que nos ayudan a resolver los bugs o los problemas, las incidencias, mucho más rápido. Porque si tienes una buena batería de test, ¿no? Dices, bueno, pues voy a crear un nuevo caso en el que replico ese problema, ¿no? Que ha aparecido en nuestro servicio, en nuestro producto. Lo replico y miro cuál es la causa de ese problema y automáticamente lo resuelvo y ya tengo otro test que valida un nuevo caso dentro de nuestro sistema. Creo que Sí, eso es como uno de esos valores añadidos que nunca se comentan y que me gusta mucho resaltar siempre. sí, parece que no, pero te ayuda a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Porque hay veces que ves un bug y dices, ostras, esto ya sé cómo lo puedo corregir. Y piensas, ¿para qué voy a perder el tiempo en hacer un test si ya he visto lo que falla y puedo hacerlo directamente? Y luego, sin embargo, cuando haces ese test, te das cuenta de que quizá te estabas dejando algún otro edge case o alguna otra condición que a simple vista no la habías visto. Y si hubieras ido directamente a resolver el test, quizás sí que hubieses resuelto ese caso en particular, pero te hubieras dejado un par en el tintero que hubieses tenido que volver a corregir más adelante. Entonces, ese punto de la información extra que te da un test a la hora de resolver un bug, para mí es algo que aporta muchísimo, muchísimo valor. Sí, sí. Me río porque me ha pasado, creo, en todos los proyectos en los que he estado. De ver algo así, ¿no? Bien. Hacer un test y decir, ostras, mira, hay cuatro casos más que no había Sí. visto, ¿no? Menos mal que Bien. hemos hecho este test. Claro, ¿y ahora qué hacemos con esos nuevos casos, no? Luego tienes que ir a preguntarle a alguien que te explique. Sí. Mm. Muy bien. Siguiendo con el tema de los test y de en qué momento hacerlos y de esa investigación, ¿no? Podríamos hablar como de diferentes fases que son las que representa esta pirámide de testing, sobre la que se suele hablar también mucho, pero muchas veces no se da suficiente contexto, vamos a decirlo así, Sí. para que lo pueda entender todo el mundo. ¿Por qué hay diferentes capas dentro de esta pirámide? ¿Nos podrías dar un poco de información?
Sí, correcto. O sea, esta pirámide mucha gente la conoce, pero quizá el motivo del por qué de esta forma o los test están separados en esas categorías, el por qué quizá no queda tan claro y en este caso está relacionado con el valor que aportan en comparación con el coste de crearlos y mantenerlos. Claro. Entonces, en un eje vertical tendríamos el coste que produce hacerlo, en la parte de abajo serían test que son rápidos de hacer y que se pueden mantener de forma rápida y efectiva, Sí. y el valor que aportan. Entonces, los test que están más abajo aportan poco valor o aportan un valor para áreas muy en concreto, pero son rápidos de mantener. Entonces, el hecho de tener muchos de ellos te asegura tener una base sólida para todo lo que vas a construir después. A medida que subes, los test se acercan más a ese valor de producto, a ese valor que alguien que no sea un programador puede entender, pueden ver exactamente dónde está ese valor y qué es lo que se está haciendo con ese test, pero por contra son test que cuestan más de mantener y que trabajar en ellos supone un esfuerzo que por lo tanto hay que tener en cuenta. Entonces, no significa que no haya que tenerlos, sino hay que tenerlos en su justa medida. Sí, para los que nos estén escuchando seguramente les suene el caso contrario, en el que la parte manual se tiene un equipo de QA, de calidad, que tienen una ristra de checks dentro de un Excel, ¿no? Y que cada vez que se hace un despliegue, un deploy a producción de una nueva funcionalidad, se dedican una mañana, una semana o lo que haga falta a pasar todos los checks de cuando hago login, no sé qué, cuando hago, no sé, añado al carrito, no sé cuántos. Y van haciendo checks en un Excel hasta que está todo verde. Eso, como podéis entender, es muy costoso de mantener, porque primero porque necesitas una persona que dedique todo su tiempo a hacer eso, o parte de su tiempo. Y segundo, porque si cambia cualquier cosa de nuestro sistema, seguramente tendremos que repensar la mayoría de todos esos tests y puede llevar a cambios sustanciales en la forma de testeo. Si bien es cierto que muchas veces también está muy bien tener test manuales porque al final Aportan valor, son da, necesarios. sí, aportan su valor necesario y también a veces aportan un poco de esa paz mental de la que yo hablaba, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que ser nuestra base. O sea, nuestra base tiene que ser siempre algo que sea poco costoso de mantener, sobre todo, Ajá. y que puedas ejecutar y que tenga un coste de ejecución tanto de tiempo como de dinero, vamos a decirlo así, eh, bajo para poder ejecutarlo tantas veces como sea necesario. Ujú. Em, por hablar cuatro cositas de cada uno de los tipos Sí, para no entrar muy en detalle, porque tampoco queremos aburrir, ¿no? Con mucha información. Es muy sencillo buscar qué son los test unitarios y que te lo explique, pero me gustaría que sí dar un par de detalles. Y si quieres, empiezo yo. Ya hemos hablado un poco de los test unitarios, los unit test y de manual testing. ujú, Que los test unitarios serían, pues, cuando estás creando una aplicación, serían aquellos que van enfocados a testear cada una de esas pequeñas funcionalidades o de esos pequeños cambios que hay dentro de ujú, tu programación. Supongamos que tenemos esa aplicación de la que hablábamos antes en la que añadimos productos al carrito para que se puedan comprar, ¿no? ujú, Pues, por ejemplo, pues que se pueda añadir un producto, que se puedan añadir dos productos, que se puedan añadir 100 productos, que me salga el listado del nombre del producto en ese carrito, que me salga el producto y la cantidad que he comprado. Cosas así y serían cada uno de esos test unitarios que iríamos teniendo dentro de nuestro código. Y pasaríamos después a los test de integración, que serían aquellos test un poco más costosos a nivel de mantenimiento, porque ya hablaríamos de la interacción entre los diferentes componentes, módulos de nuestro sistema. ajá. Por ejemplo, podríamos tener test de integración entre nuestro carrito y el sistema que controla los stocks, por ejemplo.
Cada vez que añadimos al carrito, nuestro carrito comprueba el stock y nos dice si es posible o no es posible añadir ese producto, por poner un ejemplo siguiendo la misma línea. Si quieres explicarnos los end-to-end. Sí, el end-to-end, poco como su nombre indica, no es el test que sigue lo que vendría a ser pues un user journey, ¿no? Es una acción en concreto que tiene un punto de entrada, tiene un punto de salida y en la cual quieres verificar un comportamiento entero. En el caso nuevamente de la web, pues aquí ya sí que sería que tú pudieras haber añadido un ítem a dicho carrito desde, por ejemplo, la parte frontal y que la parte frontal se comunique con el backend, que el backend se comunique con la base de datos, que el test entero, desde el inicio hasta el fin, vaya por todas las diferentes partes del sistema. Y además en estos tests se suele intentar utilizar objetos que no estén bloqueados, se intentan utilizar bases de datos, ya sea memoria o lo que fuese, pero que todos los componentes que han de interactuar en ese viaje estén realmente ejecutándose, estén realmente corriendo y simulen lo más fiel posible tu entorno de producción. Sí. Evidentemente esto es costoso, esto requiere en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero y en cuanto a recursos una cantidad mayor que la de integración y que la de test unitario, y de ahí que su cantidad pues tenga que ser menor y tenga que ser adecuada a esos journeys o a esas historias que uno quiere testear. Claro. Por volver un poco a lo que entendería más gente de negocio, hasta aquí hemos visto todo lo que compone los diferentes elementos de los requerimientos que tiene nuestra aplicación, ¿no? En la base, en los test unitarios, hablaríamos de esos detalles que buscamos que tenga nuestra aplicación o nuestro servicio. Pues como hemos dicho, ¿no? Los detalles del carrito, el detalle de que se pueda listar productos, detalles muy finos, más del valor de negocio. En los de integración buscaríamos ya cómo los diferentes elementos interactúan, diferentes elementos de nuestra web, de nuestro producto, interactúan entre ellos. Y en los end-to-end ya buscaríamos esa user journey o casos de uso de nuestros diferentes productos o servicios en los que ya le damos un valor real a todo aquello que está pasando, ¿no? Pues desde que el usuario hace login hasta que va al listado de productos y le da añadir al carrito y vamos a la página de checkout y vemos el producto con las cantidades y todo. Y para que eso haya funcionado, pues por detrás ha habido 1000 cosas, 1000 pequeñas cosas, 1000 test unitarios que han tenido que crear toda esa funcionalidad, ¿no? Por eso en la base tenemos este. Y como manual, pues sería un poco dejando ya de lado esos test end-to-end, serían otros que fueran mucho más avanzados. Pues a lo mejor que, por ejemplo, al usuario haga el pedido y le llega un email, o que tenga la factura descargable o cosas así, que a lo mejor son todavía más costosos de crear esos tests que un end-to-end, porque ya se escapa que hay muchos elementos diferentes funcionando. Y necesitaríamos llegar más allá, ¿no? Pues vamos a asegurarnos que el email le ha llegado al cliente. Vale, pues la única forma de hacerlo, o la más sencilla, sin invertir mucho más tiempo, sería es que abras tu correo. Exacto. Manualmente, ¿no? Y con eso cerraríamos un poco esta pirámide. Pero no nos gustaría quedarnos ahí y hemos decidido acuñar un nuevo término, vamos a llamarlo así, o un nuevo concepto, ¿no? Una evolución de esta pirámide de test. Sí, que sería la pirámide de testing ampliada. Si quieres dar un poco de contexto. Sí, mira, esta imagen que hemos puesto aquí un poco refleja, ¿no? esta ampliación de la que hablamos, ¿no? Que sería no en términos de cantidad de test y de costes, sino en términos de profundidad. Y por profundidad lo que queremos intentar reflejar es que hay una serie de test que son esta lista que tenemos aquí, seguramente puede ser que haya más y demás, pero que lo que hacen es dar un poco de soporte a esta categoría principal de unit, integration y end-to-end, ¿no? Son diferentes tipos de test que se pueden aplicar en cada una de esas diferentes tipos de capas. Seguramente
haciendo pequeños ajustes en cada caso, pero que lo que intentan es asegurarte que, por ejemplo, en el caso de los test unitarios, estés testeando de forma unitaria conceptos que son diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo asegurarte eh, que no te estás dejando ninguna línea por testear o ningún caso que sea algo con lo que el Validation Test te pueden ayudar, o que no has roto nada que ya hayas tocado, que es algo con lo que el Regression Test te puede ayudar, ¿no? Entonces, estos tipos de test complementan estas capas para añadir pues seguridad, añadir confianza en lo que estás haciendo, para añadir un poquito de ayuda a descubrir nuevos bugs y cositas así. Entonces, la profundidad viene en ese sentido. Claro, ahí buscamos robustez, ¿no? En que, y esa confianza que decías en que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. Y por ello, bueno, aquí hemos listado algunos tipos de test que creemos que dan esa profundidad a la pirámide, ¿no? Como podrían ser los A/B testing, los test de accesibilidad, contract testing, fitness functions, mutation testing, performance, test de regresión. Son algunos de los que creemos que añaden esa profundidad, ¿no? Hablaremos ahora de un par de ellos, quizás de los que más relevancia nos han causado en proyectos a nosotros. Y por continuar, yo a mí creo que los test unos de los que aportan valor siempre a productos serían los A/B testing, ¿no? Porque, bueno, a veces necesitamos hacer pruebas con conceptos diferentes de nuestro producto, sin que esto afecte a todo el mundo, pero queremos que afecten o que tengan acceso a ello ciertos grupos de usuarios o cantidad de estos usuarios, ¿no? Entonces los test de test A/B serían aquellos en los que buscamos llevar nuevo valor del producto o nuevas funcionalidades o nuevas aproximaciones de nuestro producto a grupos de usuarios, ya sea por cantidad o por un grupo físico, en plan, pues toda la gente de España, pero a los de Francia no. O toda la gente yo qué sé, del mundo, pero a los que viven en la luna no, ¿vale? O luego también por porcentaje, pues toda la gente, el 50% de la gente va para un sitio y el 50% para otro. O simplemente, pues por geolocalización o como prefiramos. Suelen ser test programáticos en los que hay una zona que se activa según un criterio u otro y su coste puede ser elevado en función del lenguaje y de la parte que gestione ese split, digamos, de usuarios, ¿no? De quién va a qué sitio. Sí. Y lo mismo pasaría, Isma, pasaría con los de accesibilidad, en los que estamos probando realmente que nuestra aplicación, en este caso una página web, una aplicación mobile o lo que sea, pues tenga ciertas partes accesibles en función de ciertas capacidades que pueda tener el usuario, ¿no? Pues, yo qué sé, pues si eres, por ejemplo, de un país de habla árabe, pues la accesibilidad para el tipo de escritura, en vez de ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Entonces puedes tener test en los que mires que tu página web tenga la misma capacidad de funcionamiento en un lenguaje como en un idioma como en el otro, ¿no? Sería otra forma de testear. Sí, te quería preguntar, estos son test que te encajarían mejor en la parte más alta, ¿no? De la pirámide, claro, para ver que los puedes meter en diferentes capas, pero que dependerá de cada caso, ¿no? Claro. Seguramente entren dentro de los end-to-end o manual testing, seguramente estos dos tipos, y porque son de nuevo costosos, ¿no? A veces. Lo único que también hay que tener en cuenta que los A/B testing a veces pueden estar en la parte también de integración, ¿no? A lo mejor porque podemos decidir integrarnos de una forma u otra según ciertas
funcionalidades del entorno o de lo que sea, ¿no? Sí. No son exclusivamente de una capa o de otra, sino de nuevo dan profundidad a todas ellas. ¿Tú tienes experiencia con alguno de estos conceptos? Sí, yo últimamente he estado batallando bastante con contract testing. Son un tipo de test que encajan muy bien en la capa de integración, porque precisamente lo que hacen es asegurarse que la comunicación entre dos partes del sistema, entre un productor de un servicio y un consumidor de un servicio, sigue funcionando pese a los cambios, ¿no? Es un tipo de test que se puede utilizar, por ejemplo, imagínate que tú estás exponiendo una API, estás exponiendo una serie de endpoints para consumir por parte de tus clientes, y decides cambiar algo porque quieres introducir una nueva funcionalidad o quieres hacer algún cambio en uno de esos endpoints. El contract testing te va a avisar y va a fallar en el caso de que estés haciendo un cambio que vaya en contra de dicho contrato, en contra de la forma en la cual tu consumidor, el consumidor de tu cliente, se va a comunicar contigo. Imagínate, ¿no? Yo tengo pues eso, un endpoint para que tú puedas meter productos en un carrito. Yo cambio un parámetro, hago mi test unitario, a mí todo me funciona, despliego y entonces tú como consumidor de ese servicio empieza a fallarte. Y es porque yo estaba esperando que me pasaras 3 parámetros, lo he cambiado, ahora solamente espero 2 y tú me sigues mandando 3 parámetros. Claro. Yo no me había acordado de eso, no lo había tenido en cuenta y pese que a mi lado todo estaba verde y todo estaba bien, he roto el contrato que tenía contigo y a partir de ahí pues tenemos un problema. Este tipo de test te ayudan precisamente a evitar ese tipo de fallos o ese tipo de situaciones. Es muy curioso porque, sin entrar muy en detalle, hay como diferentes tipos de contract testing en función de quién es el que tiene el poder en dicho contrato. ¿Soy yo el que produce la API? ¿Tengo estos tests y mis consumidores se han de adaptar? ¿O es al revés? ¿Soy yo el que escucha cómo mis consumidores quieren que mi API funcione? Y entonces tengo una copia de ese contrato para asegurarme de que no los voy rompiendo de forma individual. Entonces, son tests que están muy bien, no son excesivamente complejos y por eso encajan bastante bien en la capa de integración y te salvan de más de una situación incómoda, ¿no? De tener que hacer un despliegue, ver que te llaman y alguien te dice, oiga, que el servicio que estaba usted exponiendo ha dejado de funcionar, ¿no? Entonces, están muy bien. Son tests que vale la pena invertir ese puntito de aprendizaje que quizás requieren, porque aportan muchísimo valor y una vez puestos no son costosos de mantener. Claro. Y esto no solo sería interesante para gente que tiene, empresas que puedan tener APIs públicas o servicios públicos de información o que expongan sus servicios hacia afuera, sino también internamente entre equipos, ¿verdad? Entre equipos. Que a veces pensamos mucho en contrato como si fuera algo externo y a veces el contrato simplemente puede ser con el que tienes sentado justo en el escritorio de al lado, con el que estás compartiendo datos y no has llegado a un acuerdo, ¿no? Sobre el que hablas. Cierto. Mi ejemplo ha sido así, ha sido sobre todo internamente, es venir un compañero y decir, oye, el servicio X ha dejado de funcionar, ¿habéis cambiado algo? Y es sí, cierto, hemos cambiado. O sea que se da ese caso, se da. Bueno, con eso queda demostrado que la pirámide de testing ampliada tiene su valor también. Tiene su valor. A ver si conseguimos que cuaje el término. Bien. Y ya casi por ir cerrando, vamos a hablar un poco de si los test pueden ser contraproducentes o no. Así a bote pronto, ¿sí o no? Sí, sin duda. Yo creo que aquí hay unanimidad, ¿no? Yo creo que igual que, y somos fieles defensores de evidentemente testear, si no, no estaríamos aquí, pero hay que ir con cuidado porque tú mismo te puedes causar problemas por no aplicar una buena estrategia o por no hacerlo de la forma correcta, ¿no? Y aquí en la slide vemos varios ejemplos, ¿no? Desde tener mucha cantidad de test que sean costosos, de los que hemos visto antes en la pirámide, y que uno no se dé cuenta y luego te llegue una factura terrible porque has consumido muchos recursos a la hora de tener esos test, o estás utilizando demasiado tiempo y el tiempo al fin y al cabo se traduce en dinero. O casos como, por ejemplo, el mal uso de mocks, ¿no? Es algo que
yo creo que por lo cual todos hemos pasado, y esto ya es a nivel unitario, o sea, no tiene por qué ser de la parte alta de la pirámide, ¿no? Intentar moquear conceptos de forma incorrecta, dar por asumidas ciertas cosas que no son como luego realmente son, Claro. y que los test te fallen y te hayas metido tú en un problema porque realmente no has estado planteando esos escenarios de forma correcta. Claro. Por dar un poco más de contexto a quien pueda estar viendo esto y no sepa de qué hablamos, porque la palabra mock es muy conocida por los desarrolladores, pero a veces puede ser un poco eh, magia negra. Cuando hablamos de moquear o de mocks es en los casos en que tenemos servicios o colaboradores dentro de nuestro código sobre los que no tenemos un control específico o sobre los que queremos hacer algún tipo de acción sin que impacte a lo que estamos desarrollando. Supongamos que tenemos el carrito del que hablábamos antes y estamos testeando que efectivamente se pueden añadir productos. Entonces, en ese caso, a lo mejor no nos interesa que el servicio de stocks entre en juego, ¿no? Y lo que podemos hacer es pues decir, bueno, pues ahora este servicio de stocks va a ser algo tonto, vamos a llamarlo así, que no tiene uso o que no tiene ninguna lógica definida y que no interactúa con nada más, sino que simplemente me va a devolver siempre que sí. Entonces, dentro de nuestros tests vamos a hacer una prueba que será, ¿puedo añadir este producto al carrito? El servicio de stocks nos va a decir que sí, y entonces nuestro carrito tendrá un nuevo producto añadido. Ajá. Eso sería una forma de moqueo, vamos a introducir la palabra test double, que para quien lo quiera lo puede buscar, y los mocks serían uno de esos tipos de test doubles, y luego habría pues los dummy objects o fakes o así, pero más o menos va todo por el mismo sitio, ¿no? Un mal uso de esa reemplazo de servicios por cosas que sean que no tengan lógica de negocio puede hacer que nuestros tests acaben por no testear aquello que realmente nos interesa, ¿no? Y caigamos en testear simples interacciones sin testear realmente lo que nos gustaría. Ajá. Y es muy común, como bien decía Irma, es muy común que esto pase. Ajá. Una de las cosas que también me gusta es que tenemos aquí es la deuda técnica en los test, porque muchas veces acabamos teniendo un código muy solid, muy clean code, ¿no? Que a los desarrolladores les gusta mucho hablar de clean code, ¿no? Es que seguimos mucho el libro de... ¿no? Y luego hay unos test que no se entienden o que tienen un coste de aprendizaje muy alto y esto repercute directamente en cuando alguien entra a nuestro equipo, cómo de fácil es para esa persona ponerse al día de lo que hace cada servicio o cada elemento de nuestro sistema, ¿no? Ajá. Si tienes una deuda técnica muy alta dentro de tus tests, seguramente el coste de adquisición o el coste de reclutamiento de gente, o sea, no de reclutamiento, sino de onboarding o de que la gente se ponga al día, será mucho más. ¿Cuántas veces has entrado, ¿no? Y has visto un test y has dicho, ¿esto qué hace? ¿Qué está testeando esto, ¿no? Entonces Sí. eso, pues eso, es tiempo y recursos porque esa persona vas a tener que preguntar, vas a tener que investigar y vas a tardar más en ponerte al día sobre el sistema con el que estás trabajando. Esa Sí. es muy común también, ese contra de hacer un mal uso de los test. Exacto. Y por último, pues tenemos aquí el de la infraestructura, ¿no? Que a veces necesitamos casi replicar la infraestructura real sobre la que va a correr nuestra aplicación para poder ejecutar uno de nuestros tests. Eso también puede ser un antipatrón dentro de nuestros sistemas que puede hacer que que lleve a un coste muy alto de desarrollo. Y entonces eso acabe repercutiendo en la típica frase de es que no añadáis test porque tardáis mucho en hacerlo directamente y déjate de test, Y déjate. que tardáis más en hacer el test que en hacer la funcionalidad. Ya, bueno, pues que a lo mejor habría que invertir tiempo en otro tipo de cosas para
agilizar esa creación de nuevos test o de levantar esos test, ¿no? Sí, totalmente cierto. Esos son aspectos que quizás no se tienen tan en cuenta, pero acaban produciendo mal resultados los test y como consecuencia pues acaba produciendo que se teste menos, que no se teste y luego eso pues es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Sí, lamentablemente suele pasar más de lo que nos gustaría, ¿no? Sí. Bien, bueno, sobre el coste de los test también hay mucho que hablar, ¿no? Hay muchos, ya hemos comentado algunos de ellos sobre la marcha, ¿no? Mientras hablábamos de diferentes partes y diferentes testing, pero está bien que hagamos como una recapitularización de los más importantes. Y si te parece, pues hablamos brevemente de algunos de ellos, como podría ser el tiempo invertido para hacer los test y actualizarlos, que es justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? De cuánto tardas en hacer un test y cuánto tardas en actualizarlo. Sí, correcto. Quiero decir, evidentemente, si tú como desarrollador quieres explicarle esto, pues quizá un perfil que no sea tan técnico, ¿no? Un product owner que no tenga ni idea de programación y quieres explicarle el valor, has de explicarle que realmente necesitas tiempo para hacerlo y que luego eso va a tener un coste de mantenimiento porque ese acaba siendo código, ¿no? Acaba siendo parte de tu producto y tienes que mantenerlo. Entonces, contra mejor entiendas ese coste, mejor vas a poder explicarlo y mejor vas a poder argumentar el por qué es necesario. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hacer test tiene muchos beneficios, pero requieren su tiempo y requieren sus recursos. Entonces, para mí ese de la lista es posiblemente el más importante. Hay que tener en cuenta que testear cuesta. Claro. Y bueno, y obviamente pues hay cosas como gastos de personal más amplios, ¿no? O costes de aprendizaje más altos, porque al final es algo que tienes de más dentro de tu sistema y que a lo mejor cada sistema requiere de una forma de testeo diferente, ¿no? O de aprendizaje de algunas tecnologías diferentes. Luego tenemos el tema de la infraestructura que ya hemos comentado, como puede ser que aparte de lo que tengas que generar tú para poder testear, pues a veces necesitas añadir otros sistemas que te permitan testear, ¿no? Y un ejemplo podría ser cuando quieres hacer test end-to-end sobre, vamos a decir, por ejemplo, una página web y no quieres que tu página se vea afectada. Entonces haces lo que podría ser un Canary deployment o un Blue-Green deployment en el que tienes como un sistema replicando tu sistema real sobre el que despliegas esa nueva versión y luego haces sobre ese nuevo sistema los test end-to-end o los test manuales, ¿no? Y claro, en algún momento puede ser que funcione y todo bien, apagas tu sistema anterior y que siga funcionando el nuevo, pero en otros tendrás que parar el sistema nuevo porque ha fallado. Y entonces todo ese coste de haber levantado la infraestructura, de haber hecho tal, de cambios, pum, pim, se va un poco abajo, ¿no? Porque tienes que deshacer y volver a empezar. Entonces es algo que a nivel de arquitectura hay que tener en cuenta porque puede añadir complejidad. Cierto. Y tal y como siguiendo la misma línea, añade también en el proceso de testeo automatizado, pues también se complica porque necesitamos que nuestra integración continua, nuestro CI/CD famoso, esté preparado para ello. Pero claro, ahora estamos hablando del coste de testear, pero ¿cuál es el coste de no testear? Ese es el que realmente, ¿no? Hay que intentar explicar para así precisamente que te den ese permiso de poder testear, ¿no? Y esta gráfica creo que lo enseña muy bien. O sea, ahí hay diferentes puntos, ¿no? En los cuales, o diferentes líneas y colores en los cuales en esta gráfica se puede ver
¿dónde te hace más daño no hacer un test o dónde o cuán rápido luego puedes resolver un Claro. bug que un test te haya detectado, ¿no? Entonces, si no me equivoco, la línea azul era el cuando de un test te ayuda a detectar un bug, ¿no? Como Claro. la gran mayoría de los No, casos, la azul era, perdona, la azul era cuando introduces el book, cuando introduces el bug. Vale, que es en correcto. en la fase de coding, básicamente. Ajá. Después tendríamos que en la fase de programación es en la fase en la que se introducen más bugs dentro del sistema, evidentemente, porque es cuando estás generando ese código que va a hacer que funcione, ¿no? Luego esa línea se va casi a cero hasta el punto de que ahí entren Ajá. la detección de los bugs, ¿no? En qué momento? ¿En Después qué momento? de codificar, ¿cuál es el primer momento de detección y donde se detectan más bugs en el sistema? Pues seguramente sería en la fase de testing porque tienes un feedback muy rápido, como hemos visto antes, ¿no? Ujú. Y luego también tenemos la línea roja en la que representa el coste de reparar esos defectos, ¿no? Pues si Sí, el coste al principio de todo, ¿no? En la fase de desarrollo, pues es muy bajo. En la fase de release, o sea, cuando ya has llegado al cliente final, sí, es muy costoso. Es como el peor momento en el que puede pasar, porque puede incluso llevarte a pérdidas económicas, ¿no? Digamos. sí, 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 sí. Claro, visto así, si no testeamos y que es donde se detectan casi más bugs, ¿no? Porque es muy Ujú. rápido. Y Y los corregimos tarde. pues corregimos tarde, se multiplica todo por, por mucho. Sí, sí, no, es una gráfica que es muy, muy explicativa, ¿no? El ver cómo el coste se dispara contra más tardes en detectar y corregir un bug, ¿no? Y yo creo que es eso, es muy importante el detectarlos antes para precisamente poder corregirlos antes de que ese coste sea realmente caro. Has comentado, ¿no? De que el coste puede llegar a ser económico y con creces. Es decir, Claro. imagínate que un carrito, como estamos hablando, deja de funcionar durante X horas el día de las rebajas. El coste económico de eso es muy Es- importante. Entonces, em, repetimos, detectarlo pronto y para corregirlo pronto, porque si no, sí. va a salir cara la cosa. Por si alguien quiere buscar, el gráfico es uno dice así, que es Applied Software Measurement, Global Analysis of Productivity and Quality. Que bueno, s- hicieron una Jones y Capers, Ujú. en el que muestran pues los diferentes la inserción de defectos, la detección y el coste de estos defectos en nuestro código. Sí, sí. Em, bueno, aquí tenemos otro gráfico Ujú. que va más en relación a lo que sería el equipo, ¿no? Va un poco en relación a cómo afectan esos defectos, esos errores al equipo. Ujú. Y vemos que mientras más alto es el nivel de producción de código, em, más alto o más alta debe ser la automatización de estos tests, ¿no? Si Ujú. estamos produciendo miles de líneas de código por minuto, o tenemos un sistema de testeo automatizado, o va a ser imposible que manualmente podamos testear, volviendo a la pirámide de testing, ¿no? Pues, va a ser imposible que manualmente podamos Claro, testear. Y a su vez, eso hará que si bajamos ese nivel de testing, seguramente el número de errores que introduzcamos será mayor. ¿Y en qué se traduce esto? ¿Cuál es el coste final de todo esto? Pues el quemazón, ¿no? El nivel de estrés,
de disconformidad de nuestro equipo. Ujú. Básicamente lo podríamos resumir en eso. Es un círculo vicioso, ¿no? Que Sí, afecta al coste emocional en el equipo. exacto. Si no automatizas test, los test no los detectas, el sistema falla, por lo tanto te quemas porque las cosas no funcionan, por lo tanto vuelves a producir código de peor calidad y cada vez la cosa va empeorando más. Es un círculo vicioso que una vez que se entra acaba afectando al equipo de forma seria y hay que ser consciente de ello, ¿no? Contra más testes, no solamente es que vayas a detectar menos bugs, es que la salud del equipo va a mejorarse por evitar este ciclo, ¿no? Que se ve aquí y yo creo que eso es súper importante. En resumen, el coste de no testear. Eh, Arreglar bugs cuesta tiempo y retrasa el delivery. Empeora la experiencia de usuario, tiene costes para la reputación, costes para la atención al consumidor, para la evolución del servicio, costes legales incluso porque estamos incumpliendo términos y condiciones quizás, pérdidas de oportunidad de adopción del servicio, Eso. dejan de confiar, ¿no? Pues ya no podemos venderlo de la misma forma. Y la frustración y desmotivación del equipo de los empleados, ¿no? Eso. Claro, si lo vemos así, el coste de testear es alto, pero el de no testear es muchísimo más alto, al Es menos desde muchísimo. mi punto de vista. Ver equipos en los que se ha perdido la confianza o que están desmotivados por ese constante trabajo en arreglar bugs y en, Ajá. en no dar nuevas funcionalidades, sino simplemente mantenimiento de la misma aplicación una y otra vez, causa frustración y desmotivación, ¿no? Sí, 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 para mí es una balanza, ¿no? Es decir, el coste de testear está en un lado y el de no testear en otro. Y el coste de testear es algo de lo cual tienes cierto control, ¿no? Es decir, tú puedes controlar el cómo testeas para que ese coste sea menor, el cómo hacer las cosas para no perder mucho tiempo, para que los recursos se utilicen de forma correcta, y es un coste controlable y que te aporta unos beneficios. El coste de no testear no es controlable y las pérdidas pueden ser brutales. Entonces, explicado de esta forma, yo creo que cualquier pues, equipo lo tiene que entender y tiene que ver los beneficios de lidiar con ello. Bueno, para cerrar esta primera parte, vamos a poner un par de ejemplos de falta de testeo, ¿no? Ujú. Eh, el primero es uno que fue muy sonado, en el que un fallo entre el sistema métrico y el sistema imperial el uso de ambos por parte de la NASA y de la Agencia Europea, llevó a la confusión a tal confusión que estrellaron un rover de Ujú. miles de billones contra Marte. O sea, te tiras años construyendo algo, inviertes todo lo que no está escrito en cuanto a dinero, recursos y demás para lanzar algo al espacio Ujú. y por un fallo en algo tan simple como una transformación, ¿no? de Sí, diferente, de una escala a otra, hizo que se estrellara. se nos escapa la sonrisa, pero es que es terrible, ¿eh? O sea, realmente se me ocurren pocos ejemplos en los cuales el coste de no testear pueda ser tan alto. O sea, Sí. estrellar un prodigio tecnológico que se hubiese detectado con unos pocos test realmente muy sencillos. Y parece cómico, pero mejor ejemplo que este, pocos pueden haber. Claro, Sí, claro, sí, es sí. que con un test de que alguien hubiera dicho, es cuando me lleno un número o lo transformo a otro, por decir algo así Sí, sí, rápido, sí. sin No pensar, tenemos ¿no? los detalles, pero vamos, que testear algo así no tiene pinta de ser excesivamente complejo. Y ahí está, estrellado el pobre robot. Pobre robot. Pobre robot. Y luego otro más reciente, ¿no? Mira, de febrero de 2024. Sí. Resulta que ChatGPT se fue poseído, ¿no? Eso. Se ve que hubo un error
que hizo que empezara a despotricar un poco, ¿no? Sí. Que empezó como por un cierto número de horas, 16 horas, según la noticia, em, empezó a hablar con cierto lenguaje que no debería para la forma en la que estaba programado. Y seguramente también fue por un tema de testeo, porque al final, si lo detectaron y lo pudieron corregir, es porque había algo ahí que no estaba bien programado, ¿no? Claro, Y claro. que con un respaldo de un test podría haberse solucionado. Esto, Ah, volviendo un poquito a la pirámide, ¿no? Esto es, si nos ponemos en la parte del manual testing, alguien se tendría que haber dado cuenta, ¿no? En el caso de un manual testing, que probándolo, aquello estaba soltando barbaridades, ¿no? Sí, O sea, ya no hace falta, igual que el caso anterior, pues quizá con un unit test de una conversión te salvaba. Aquí, que entendemos que es algo complejo, pero alguien se tenía que haber dado cuenta que ese programa estaba soltando burradas. sí, y en este caso no creo que fuera por falta de presupuesto y seguramente fue por muchas otras causas, para que se entienda que no siempre es porque no hay dinero o porque no hay suficiente personal o no sé. No, seguramente fue por simplemente querer llegar demasiado rápido sin testear todo lo que era ese. Vale. Y para ya cerrar del todo, os dejaremos con esta imagen que bueno, representa un poco lo que es el testing. Normalmente nos creemos que el testing es algo ideal, ¿no? Un círculo perfecto, pero seguramente siempre depende del contexto. Bueno, No siempre vamos a poder hacer la misma pirámide, a lo mejor algunas veces es un rombo, otras veces será una pirámide invertida, siempre y cuando tengamos en cuenta que dependemos del contexto y de esa realidad que puede afectar en nuestro negocio, ¿no? Entonces, no siempre va a ser un círculo perfecto, a lo mejor unas veces es una cruz, a lo mejor otras un medio círculo, pero siempre tener en cuenta que sea como sea, testear no es una opción, es una necesidad. cierto, cierto, cierto. Los factores externos van a estar ahí siempre. Eso es algo que no puedes controlar y te has de adaptar a ellos. Entonces, en función de estos factores, se han de intentar aplicar diferentes técnicas, diferentes formas y ser consciente de ello. Entonces, el testeo siempre, por supuesto, independientemente de qué forma tenga y de que sean esos factores. Vale la pena y nosotros abogamos por ello, sin duda. Pues hasta aquí esta primera parte en la que hemos intentado dar una breve introducción a al coste que tiene testear o no testear, en el que hemos hablado de diferentes conceptos como la pirámide de testing, o por qué testear y cuándo testear. Y ahora que ya tenemos este contexto, en la segunda parte intentaremos crear un pequeño o representar un pequeño ejercicio en el que plantearemos diferentes escenarios de empresas con diferentes necesidades y diferentes requerimientos, y en el que intentaremos aplicar pues diferentes estrategias para solucionar o para dar solución a algunos de esos problemas que puedan tener para no poder testear, ¿no? Pues como hemos visto antes, durante la charla, a veces pues hay prisa, a veces no hay dinero, a veces no hay personal o a veces simplemente no tenemos los conocimientos. Entonces, dados diferentes escenarios, hablaremos un poco de posibles soluciones. Y sin más, esperamos que os haya gustado. Yo soy Cristian y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.